Hola, buenos días para todas y todos. Hoy vamos a ver una segunda perspectiva de comprender el movimiento en la historia y las diferentes transformaciones que hemos vivido. Esta vez vamos a apoyarnos de un libro de un historiador israelí muy interesante. Se considera actualmente uno de los hombres más influyentes en el mundo, una de las autoridades que están consultando grandes estadistas y presidentes de distintas partes del mundo a raíz de su libro de Animales a Dioses. Este texto, como les decía yo a ustedes en una presentación anterior, pues es un texto que en lo personal me encanta. Para mí fue un gran descubrimiento hace 6 años cuando el documento salió. Creo que fui entre las primeras en comprarlo porque tuve la fortuna de leer una reseña suya de un autor de literatura que sigo y que me encanta. Y hablaba muy bien de este escritor, Yuval Noah, que es israelí, y realmente este texto es el resultado de su tesis doctoral. Entonces, espero que lo disfruten leerlo tanto como lo disfruto yo al leerlo y al compartirlo con ustedes. Veamos un poco antes de iniciar la propuesta de Yuval Noah, quién es él. Como les decía, aquí lo tienen. Un hombre joven, en este momento es profesor de historia en la universidad en Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén, es doctorado en historia, como les decía hace un ratito, de la Universidad de Oxford. Y bueno, después de su libro de Animales a Dioses, ha tenido 2 libros más que yo denominaría una trilogía. De Animales a Dioses, el que veremos ahora, es básicamente una mirada al pasado. Luego tiene un segundo libro que se llama Om Dios, breve historia del mañana. Aunque pareciera futurista, en mi impresión particular es una mirada al momento actual, la contemporaneidad que nos está correspondiendo vivir. Y un tercer libro que son las 21 lecciones para el siglo XXI. Este 21 lecciones para el siglo XXI, a mi juicio, sí es una perspectiva futurista. Y si ustedes me piden una interpretación a esta trilogía de textos de Yuval, yo diría que de Animales a Dioses, bueno, que indiscutiblemente es un texto que ha marcado un antes y un después. Es la mirada al pasado, Om Dios es una mirada en el presente y 21 lecciones una mirada hacia el futuro. Entonces en esta trilogía logra cubrir 3 tiempos, 3 espacios temporales muy grandes y admirable, y mis respetos totales a este interesante escritor israelí. Bien, ¿qué nos propone Yuval para analizar la historia? Básicamente nos dice que nosotros como seres humanos es lo que él denomina un animal sin importancia. Dice, hace 13.500 millones de años atrás está el Big Bang, hay la gran explosión con la que nace el universo. 300.000 años después surgen los átomos. Hace 3.800 millones de años los organismos. Y entonces, con esta trayectoria en la historia, dice, ¿quiénes somos los seres humanos para la historia? Es decir, realmente somos un animal sin importancia. La pregunta que les pongo a manera de reflexiones, ¿qué nos hace la especie más exitosa del planeta? No fuimos la primera, algunos dirán que somos la más evolucionada, en algunos otros autores consideran que estamos en la cima de la escala evolutiva. Otros autores un poco más humildes dicen no somos ni la especie máxima ni la terminada, somos un eslabón más en esta cadena. Y en el marco de ese eslabón más, este mundo sigue evolucionando y como especie también tendremos un momento que estamos viviendo, pero daremos espacio a otras especies que se van desarrollando más. Ustedes irán haciéndose sus propias ideas, sus propias reflexiones. Vamos a mirar un poco qué hizo a este animal sin importancia en este momento el ser más exitoso en la escala de evolución. Hace unos 70.000 años el Homo sapiens empieza a formar las estructuras más complejas que los seres vivientes hasta ahora han desarrollado. Y esas estructuras complejas no son otras que las culturas. Entonces este es un elemento interesante aquí en la apuesta de Yuval. Dice, bueno, este animal sin importancia tiene un desarrollo biológico como muchos otros de los seres que habitan el planeta, pero ¿qué nos constituye como diferentes? Entonces
empezamos no solamente a agruparnos, nos agrupamos no solamente en sociedades vivas, sino que nos agrupamos en lo que conocemos como culturas. Y por tal razón, Yuval nos propone para interpretar la historia 3 grandes revoluciones. La primera, la revolución cognitiva, sobre la que nos vamos a detener en este instante. Una posterior revolución, que es la revolución agrícola, que ya conocemos algunas cosas desde la perspectiva de interpretación del oleaje que vimos con anterioridad, y una revolución científica. Y a partir de estas 3 grandes revoluciones vamos a hacer nuevamente una mirada al recorrido y devenir histórico de la humanidad. Entonces, vamos a arrancar por esto de la revolución cognitiva. ¿De qué se trata esta revolución cognitiva? Ustedes seguramente estarán pensando, pues evidentemente los seres humanos como especie nos encontramos en la cima de la cadena evolutiva porque nuestros cerebros evolucionaron. Y evolucionaron como no lo hicieron los cerebros de otros animales. Hago un pequeño paréntesis aquí. Recientemente veía un documental donde mostraba el genoma humano y cómo compartimos con los simios el 90% del genoma humano. Decimos chanfle, y es que algunos dirán, no, pero eso se sabe. Efectivamente, los chimpancés hacen parte de nuestros hermanos en la cadena evolutiva. Pues decirles que frente a una cucaracha nos diferenciamos, compartimos con ella el 80%, es decir, diferenciarnos en 20% en proporciones. No sé ustedes, pero si miro una cucaracha como que me hace pensar muchas cosas, sentir que compartamos tanto el genoma humano. Entonces, ¿qué permitió, qué hizo posible esa revolución cognitiva? En términos globales, Yuval nos plantea que esa revolución es ese punto de la historia donde nosotros, los seres humanos, declaramos independencia de la biología, es decir, nosotros tomamos conciencia y nuestras transformaciones no son las transformaciones genéticas que el proceso evolutivo biológico nos otorga, sino que por el contrario tomamos el control de esas transformaciones. Entonces, ¿cómo podemos dar paso a este control de las transformaciones? Pues en primera instancia, el descubrimiento del fuego marcó una gran diferencia entre nosotros los humanos, entre Homo sapiens y el resto de las especies. Además de darnos luz, de darnos calor, maravilloso, por cierto, logró una gran transformación que a veces no tomamos en primera instancia como el elemento más significativo e importante, y es que nos permitió la cocción y preparación de los alimentos. Y esto fue una transformación gigantesca para Homo sapiens y nuestra especie en general. ¿Qué razón? Porque efectivamente poder cocinar nuestros alimentos nos permitió acceder a una variedad mucho más amplia, a una gastronomía mucho más amplia y mucho más enriquecida. Y esa gastronomía enriquecida nos permitió que nuestro cerebro creciera, se fortaleciera y nos distanciáramos significativamente del resto de especies. Entonces, domesticar el fuego fue un gran paso para que este animal sin importancia avanzara en la cadena evolutivo. Ahora bien, dentro de esta revolución cognitiva hay otro elemento importante, y como muchas y muchos de ustedes seguramente ya lo habrán intuido, la comunicación es un tema fundamental y un gran elemento diferenciador de otras especies. Con alegría, con emoción y muchas veces con sorpresa descubrimos que muchos animales logran determinadas comunicaciones. Greenpeace, en su protección de las ballenas en los mares, ha grabado muchísimos mensajes de las ballenas, y en algunos casos, no sé si ustedes han escuchado ese video, donde hay una de las ballenas manda un mensaje y Greenpeace lo graba, creo que lo revoluciona un poco, y se logra la voz de la ballena diciendo Greenpeace. Entonces, hace parte de toda esta curiosidad propia de Sapiens por conocer o identificar lenguajes de los otros animales. Si ustedes tienen mascotas en su casa, seguramente se sentirán tan integrados con sus mascotas que podrán sentir que les hablan o que casi que les dicen, es decir, que generan
un lenguaje, pero a pesar de que existen modos de comunicación en las distintas especies vivas, la comunicación que desarrolla Sapiens se diferencia enormemente de la comunicación de otros seres vivos. Entonces, esto es lo que podríamos llamar como la mutación del árbol de saber, es decir, básicamente esa posibilidad que tiene Sapiens de crear lenguaje y compartir a través de este lenguaje con otros muchos más de la especie. Entonces, cuando Sapiens produce un lenguaje y comparte ese lenguaje, a partir de ese lenguaje surge la cooperación social. Entonces, esa cooperación social es la que posibilita la supervivencia y la reproducción. Entonces, esta comunicación, si recordamos un poco en el sistema de oleaje, cuando hablábamos en la primera ola de la infósfera en términos de la comunicación voz a voz, pues teníamos que ese voz a voz era muy importante para saber si los vecinos estaban invadiendo el reino o no lo estaban invadiendo. Entonces era un tema de supervivencia. El lenguaje surge con una información que es fundamental para la posibilidad de continuarse viva, sobrevivir y supervivir y reproducir esta especie.